Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cadena de Valor, donde como siempre seguiremos de cerca lo que ocurre en los distintos sectores productivos de la región central de la República Argentina. Bueno, para este programa estuvimos realizando coberturas, mucha información. Comenzamos entonces con los principales títulos. Tecnología para el campo, toda la cobertura del 17º Curso Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión. En esta edición, los temas que se debatieron en el INTA Manfredi. Reunión de APRESID Villa María. Los miembros de la regional analizaron los resultados de la campaña de maíz. También presentaron datos generales en ensayos propios. Remate de maquinaria agrícola. Para disminuir el parque de usados, la empresa Case está realizando subastas en distintos lugares del país. Estuvimos en la que se concretó en la concesionaria local. Bien, comenzamos entonces con el desarrollo del programa. Nos trasladamos al INTA Manfredi. La tecnología relacionada con el campo estuvo presente en la 17ª edición del Curso Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión en el INTA Manfredi. Durante 2 días se expusieron equipos, maquinaria y se realizaron disertaciones técnicas sobre el uso de tecnologías en la producción. Tal vez lo más significativo del encuentro fue que además de presentar las novedades en equipos para captar datos y automatizar procesos, una jornada completa se dedicó a analizar las posibilidades que se abren a partir de la utilización de esos datos recolectados. Términos como Big Data, inteligencia artificial, blockchain se debatieron en el auditorio central de la entidad. Fernando Escaramuza, miembro del comité organizador, trazó un panorama de los distintos aspectos que se analizaron en el evento. Sí, acá en Manfredi lo que hicimos es plantear un buen programa, es llamativo, digamos, desde el punto de vista de arrancar de cómo se está utilizando la información, de dónde se está utilizando, qué sensores hay, qué nivel de maquinaria contamos, cuál es la tecnología que tenemos disponible, cuál es la tecnología que podemos aprovechar y cuáles son las tendencias, sobre todo dentro de la maquinaria agrícola, dentro de las tecnologías que están disponibles, cómo podemos utilizarlas y, ¿no es cierto?, insertarlas dentro del mercado. La verdad que estamos muy contentos con la calidad del público, estamos muy contentos con el acompañamiento que tuvimos con las empresas, más de 50 empresas, no teníamos pensado, tuvimos récord de la cantidad de empresas que nos han apoyado y gracias a ellas nosotros podemos llevar adelante este 17º curso de agricultura de precisión, agricultura y ganadería de precisión, que lo podemos llevar adelante gracias a ellos, a todo el apoyo y justamente gratuito para que la gente pueda llegarse, capacitarse y saber qué está pasando en el agro. Hoy un agro 4.0 que nos llama la atención de por qué están hablando de la revolución industrial 4.0 o de la agroindustria 4.0. Entonces, poner un poco el concepto, digamos, en los productores, en los estudiantes, de qué se trata esto, porque muchas veces uno puede hablar de distintas tecnologías como blockchain, como inteligencia artificial, como Big Data. Entonces, todo esto, todas estas tecnologías, lo que hicimos es bajar el concepto. Bien. Bajamos el concepto y ese concepto, vemos cómo se integran después dentro de distintas herramientas, dentro de distintas plataformas que nosotros estamos trabajando. Y esas plataformas, cómo le sirven al productor y después cómo las insertamos en el mercado y el productor tiene una herramienta mucho más fácil para poder hacer un manejo diferenciado, un manejo de la información, tener una toma de decisiones adecuada, ¿sí? Hacer un diagnóstico previo. Y también le preguntamos los motivos que llevaron a incluir temas vinculados al procesamiento de datos y no solamente a la captura, y qué impacto puede tener esto en la producción. Obviamente en la presentación hice un poco de cronología de lo que había pasado y a fines del siglo XX, a principios del siglo XXI, INTA Manfredi empezó a liderar todo esto, lo que es la agricultura de precisión y tener una idea, una perspectiva de lo que iba a pasar.
No teníamos la bola china, pero sí teníamos sentido común y teníamos también información y teníamos visiones, antenas tecnológicas que nos ayudaban a ver un poco la perspectiva de lo que era el agro en un futuro. Entonces, hoy eso está presente. En muchas de las situaciones nosotros lo habíamos proyectado, ¿no es cierto? Y bueno, y la idea bien es que hoy en día tenemos un agro totalmente sensorizado, totalmente automatizado, ¿no es cierto? Y prontamente va a estar robotizado. Entonces, cómo se genera después mano de obra, cómo se genera la parte de laboral dentro del agro, y eso es otro paso más adelante, pero que se queden tranquilos que va a ser mucho mejor y va a haber unos cambios significativos dentro de lo que es el agro a nivel nacional e internacional. Y también conversamos con Marcelo Bosch, quien está en la coordinación de investigación del INTA, sobre un tema realmente apasionante para el sector. Se trata de la inteligencia artificial. Bueno, sí, realmente es una alegría estar acá, porque este es, digamos, el ámbito de la innovación en temas de agricultura de precisión, donde se conjugan temas tan distintos como la inteligencia artificial, el Big Data, innovaciones disruptivas, todo lo que se ha estado hablando esta mañana y el día anterior. Entonces me pidieron que contara un poquito qué es esto de la inteligencia artificial. Y resulta que es un campo que tiene una tradición muy importante en la Argentina y en el mundo, que ha ido evolucionando con los años de la mano de muchas cuestiones, desde el incremento de la potencia de los sensores que captan datos, de la diversidad de sensores, de la capacidad de almacenamiento que ha permitido que volúmenes impensados de datos se almacenen, y todos esos datos que necesitan ser procesados, que necesitan ser interpretados, que necesitan ser incorporados en modelos analíticos y modelos predictivos que nos permitan entender lo que pasa en nuestra producción o en los ecosistemas y que nos permitan o nos ayuden a intervenir en esos sistemas productivamente o ecológicamente para la sustentabilidad del sector. Es decir, que vamos desde la colección de los datos, que se incrementó exponencialmente, el procesamiento, el almacenamiento, la telecomunicación entre los dispositivos, las personas, las bases de datos, y un conjunto de algoritmos computacionales, de métodos estadísticos, matemáticos y lógicos que nos permiten realizar algunas tareas parecidas a lo que hace la inteligencia humana. Eso termina generalmente en procesos automatizados o en la robótica autónoma, como es el paradigma o el norte que tenemos hoy a la vista con los autos inteligentes, los dispositivos que hablan entre ellos, etcétera, ¿no? Y teniendo en cuenta el lugar en que se encuentra Bosch en el INTA, le preguntamos justamente cuáles son los temas que más se están investigando en la actualidad. Sí, como te decía, esto es evolutivo, es decir, no hay un departamento de inteligencia artificial, sin embargo, hay mucho trabajo de muchos años que viene evolucionando desde las primeras computadoras que se instalaron en el INTA, que fue un organismo pionero en ese sentido, hasta las innovaciones que se están incorporando, los grupos interdisciplinarios que están trabajando, por decirte, desde la bioinformática, por ejemplo, la secuenciación genómica, que utiliza también inteligencia artificial embebida para reconocer patrones genéticos y para sacar conclusiones acerca de cómo mejorar nuestras especies con distintos objetivos. Es decir que lo que tenemos como desafío por delante es cómo formar profesionales e incorporar profesionales de otras disciplinas que no son las clásicas y las tradicionales de la ingeniería agronómica, la veterinaria, porque esto de la inteligencia artificial, el Big Data y demás tecnologías son transversales. Todas las otras disciplinas están siendo atravesadas y es como medio que nos va sobrepasando, y ese es el desafío de política pública que tenemos por delante. Bien, llegó el momento de establecer la primera pausa. Cuando regresemos continuamos entonces desde el INTA Manfredi con más información del curso internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión.